Testimonio y crítica. Es bastante importante que nos acompañe leyendo Daniel 1 del 1 al 17. Es tan importante que te invitamos a que pauses un segundo y en un momento comenzamos. Hola, bienvenido a CXN Intensivo. Sabemos que Dios hablará a tu vida el día de hoy, así que te invitamos a que saques una pluma donde apuntar y muchas ganas de aprender y sin más que decir, comenzamos. Tenemos que hacer énfasis en una frase y esta es: no existe testimonio sin santidad. Y sí, aunque parecieran ser dos cosas que van separadas, en realidad podemos notar en este pasaje que acabamos de leer que no es así, que no puede haber un testimonio real sin santidad y no puede haber una santidad real sin testimonio. ¿Y por qué podríamos atrevernos a decir esto? Y es que Daniel tenía todas las posibilidades, todo el porqué, todo el derecho a enojarse, de renegar, pues sí, de frustrarse, de llorar incluso, pues el hecho estaba en que él estaba siendo llevado como siervo cuando él pertenecía a un linaje, cuando él tenía su hogar, cuando él tenía sus padres, muy probablemente, no los menciona en la Biblia, pero entendemos que era un joven que todavía no dependía de sí mismo. Él tenía todos los porqués, de dejar de hacer lo que tenía que hacer, pero aún así vemos que él apenas sabe que va a ser partícipe de la comida del rey. Él dice no. Se propuso en no contaminarse. Este versículo que ha sido este el nombre y el título de tantos campamentos, de tantas confraternidades, de tantos eventos, lo podemos notar y lo podemos ver en un joven, partiendo de un joven que había sido llevado contra su voluntad a servir a un rey, a ser preparado en otra lengua, al cual le habían quitado su identidad porque incluso le cambian el nombre, al cual le estaban tratando de inculcar las formas, un idioma, la forma de actuar, de vestirse incluso probablemente para ser siervo del rey que los había literalmente esclavizado, pues por llamarlo de una forma. Él pudo haber dicho con todo el derecho del mundo, pues si Dios quiere que esté aquí, aquí voy a estar y voy a comer de lo que come el rey, porque tengo que ser luz en medio de las tinieblas. Y vaya que ha sido un error esta frase. Y te explico por qué. Hemos tenido la costumbre de que el decir que somos sal en el mundo y que somos la luz del mundo, etcétera, 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 quiere decir que nosotros nos tenemos que ir a meter en la oscuridad y no funciona así. También podemos ver un pasaje en la Biblia donde dice qué comunión hay de las tinieblas con la luz. Es decir, ¿cómo podrían estar juntas la luz y las tinieblas en una misma habitación? Porque o es la luz que ahuyenta las tinieblas o son las tinieblas donde no hay luz. Es así de simple. No por eso te digo que te alejes y seas un rezagado o una rezagada, que no te juntes con nadie, que no les hables a las personas, sino que sepas cómo hacerlo de la manera correcta. Es como tú eres sal. Podemos entender, y si lo ponemos en este ejemplo práctico, un poco de sal en la comida no sirve de nada, pero también demasiada sal en la comida hace incomible, valga la redundancia, la comida. Tenemos que ser literalmente sobrios, tener temple, tener la manera correcta de hacerlo. Y qué mejor manera de hacerlo que acudiendo a Dios. Y podemos ver a un Daniel que tenía todas las posibilidades de hacer las cosas como a él le placieran, de la manera en que se las ordenaban incluso, porque cuando el rey decía no, era no, y cuando el rey decía que sí, era que sí, era así de simple. Es por eso que el guardia mismo les dice, es que yo le temo a mi rey, ¿cómo es que yo voy a desobedecerlo? Y es como Daniel, a pesar de esto, encuentra la manera de decirle, ¿sabes qué? Ponnos a prueba. En 10 días vemos si lo que ustedes comen los hace más fuerte que nosotros. Y la verdad es que después de estos 10 días podemos observar que incluso los encuentra aún más, pues literalmente la palabra es más llenitos, más gorditos, a Daniel y a sus amigos comiendo legumbres, literalmente, o sea, verduras, que en vez de los otros jóvenes que estaban comiendo probablemente carnes,
vinos, etcétera, 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 lo que se te ocurriera. Era algo tan simple como comer algo que habían hecho para ellos o no. Pero ellos entendían que eso a Dios no le agradaba. Y para ellos era más importante el cumplir con el hecho de lo que Dios les estaba pidiendo que cumplir con lo que el rey les estaba ordenando. Muy a pesar de que el rey era su máxima autoridad en ese momento. Y eso no nada más les hubiera costado que alguien los bloqueara de su Facebook, o que alguien los volteara la cara, o que los sacaran de su círculo de amistad. Ellos estaban apostando el todo por el todo. Y estamos hablando de su vida, porque ellos estaban literalmente contradiciendo una ordenanza del rey. Y si lo pasáramos al día de hoy, ¿cuántas veces nosotros hemos cedido no ante un rey, no ante un presidente, ni siquiera ante una autoridad real, sino ante nuestros amigos, ante nuestra misma carne, o sea, ante nuestros mismos deseos, porque buscamos mil y una excusas para convencer a Dios que no pasa nada y que no tenías otra opción? Buscamos decirle a Dios, es que Dios, tú tienes que entender que yo soy humano, y Dios, tú tienes que entender que yo no tenía más opción, y Dios, tú tenías que entender que cuando yo vi lo que no tenía que ver es porque no pude ser fuerte, y Señor, tú tienes que entender que mi familiar o mis padres me estaban presionando para que yo tomara, o me estaban presionando para que yo fumara, o para que yo hiciera esto o aquello. ¿Cuántas veces hemos cedido ante situaciones tan bajas como el hecho de que nos amenacen con no volvernos a invitar a una fiesta, con que nos amenacen con que no nos van a volver a hablar, con que nos amenacen con que nos van a ridiculizar o nos van a hacer bullying, como actualmente lo llamamos? ¿Cuántas veces hemos cedido ante esto? Y es algo que pudiéramos cuestionarnos. ¿Qué clase de testimonio estamos guardando si cedemos ante cualquier circunstancia? ¿Qué clase de santidad podríamos tener si nosotros no nos guardamos ante cosas tan simples como el tomar, fumar, ver pornografía, actuar de manera incorrecta, hablar mal? Estamos hablando con maldiciones. ¿Qué clase de santidad podríamos tener si cedemos ante cualquier cosa, si cedemos ante cualquier presión? ¿Qué clase de testimonio podríamos ofrecer al exterior si lo que hay en el interior no está funcionando tampoco? Si en la iglesia eres uno, si en la iglesia actúas de una manera y cuando sales eres una persona totalmente diferente. ¿Qué clase de testimonio podría haber en el hecho de que aún dentro de la iglesia hay jóvenes y señoritas que están buscando agradar más al, al amigo, al familiar, al conocido, que al mismo Dios? Estamos buscando agradarnos a nosotros mismos, no tener problemas con nuestro círculo de amistades, que, que verdaderamente agradar a Dios. Y si hoy estás aquí, probablemente te estés diciendo, sabes que yo sí la regué, yo sí he cedido, pero es que tú no entiendes la situación. Mis padres son así, mis amigos son de esta manera, me tienen amenazado, amenazada. ¿Y qué? Literalmente los amigos de Daniel, porque en esa ocasión la Biblia no menciona a Daniel, estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego con tal de no pecar, porque ellos estaban siendo literalmente obligados a inclinarse ante la estatua del rey. Y ellos dijeron, sabes que no. Y aun si no nos salvara nuestro Señor, nosotros no nos vamos a inclinar ante Él. Esto los llevó, o sea, tal cual, la Biblia es textual, que los llevó al horno del fuego. El rey pidió que se calentara más. Incluso las personas que aventaron a los jóvenes murieron, pero ellos no fueron tocados. Y lo hermoso de todo esto radica en que si tú llegas a estar en medio del fuego, en medio de esas personas que te amenazaban, que te presionaban, en medio de esas personas que decían que tenías que hacerlo o iban a hacer X o Y cosa contigo,
aún en medio de esa situación, Dios va a estar contigo, porque lo vemos ahí en la Biblia, que ellos tres estaban dentro del horno de fuego, y cuando se asoman y ven adentro, ven que no nada más eran tres, sino que eran cuatro. Y cuando el rey hace que los saquen de ahí, dice que ni siquiera su ropa olía a humo. Estamos hablando de que si nosotros somos de Monterrey, sabemos muy bien los del norte, que con que te acerques tantito a donde hay una brasa, a donde hay una leña, un carbón encendido, con que te acerques poquito, tú ya estás oliendo a humo, aunque ni siquiera estés, haciendo lo que es el asado o la carne asada, como le llaman aquí, ya estás oliendo a humo. Ellos estaban literalmente dentro de las llamas, dentro, y su ropa no fue tocada, ni siquiera olía a humo. Y cuando ellos salieron, se dieron cuenta de que habían sido protegidos por la mano de Dios. ¿Qué clase de horno de fuego, con qué clase de horno de fuego, mejor dicho, te están amenazando? ¿Con qué clase de castigo te están queriendo intimidar? Te aseguro que ninguno de ellos te lleva a la muerte. Y si así fuera, aún en ese momento yo estoy 100% seguro de que Dios va a estar ahí. La cuestión es que si tú no estás guardando tu testimonio, ¿cómo puedes decir que estás guardando santidad? Y si no estás guardando santidad, ¿cómo quieres que tu testimonio sea real y tenga contundencia y peso ante el mundo? Tú tienes que ser un embajador o una embajadora del reino de los cielos. Tú tienes que ser un representante de Dios. Y no me refiero, el peor de los casos, como se ha malentendido. Nosotros somos, literalmente, muchas veces la Biblia que van a leer las personas, lo que van a leer tus amigos de la escuela, lo que van a leer tus compañeros del trabajo, lo que van a leer tus vecinos en la colonia, lo que van a leer las personas en algún transporte público. ¿Qué clase de testimonio estás ofreciendo? La gente cuando te ve realmente está viendo a alguien diferente. Cuando te ven, están viendo que eres mejor, no porque seas mejor en cuanto a calidad humana o cuanto a que eres mejor que los demás, sino que eres diferente, eres distinto, tienes algo que, que literalmente es gracia, que tienes algo que deslumbra, y no porque seas tú, sino porque Cristo está contigo, sino porque Jesucristo está contigo. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes, pero sin testimonio y sin santidad, literalmente no podemos representar a nadie. No podemos representar a un Dios que es justo, que es soberano, que aunque es misericordioso y es un Dios de amor, también es un Dios de perfección, de orden. Un Dios que pide santidad. Y la Biblia misma habla de esto. Dice, nadie verá al Señor si no es santo. Nadie verá al Señor si no es santo. Nosotros tenemos que ser lo que decimos o lo que creemos que somos. Te invito a que comiences a reflexionar en cada acción que estás haciendo, en lo que estás viendo, en lo que estás escuchando, en lo que estás diciendo, en lo que estás siendo partícipe. Si algo pudiera, así tal cual, si algo pudiera ser en contra de lo que Dios quiere, deséchalo. Si hay alguna duda de que esto le pueda agradar a Dios, deséchalo. La Biblia dice, no participéis de las obras infructuosas de la ley. Nosotros hagamos lo mismo. Nosotros hagamos lo mismo. No participemos en nada que pudiera estar dañando o contristando al Espíritu Santo. No participes de fiestas que no debes de participar. No participes de acciones que no son, vamos a ponerlo así, de la altura de un cristiano. No porque tú seas mejor, soy muy insistente en esto, sino porque tú, tú eres imitador de Cristo. O se supone que deberías de ser imitador de Cristo. Cualquier cosa que Jesucristo no haría, no lo hagas tú. ¿Qué clase de Dios estamos presentando? Si nosotros decimos ser los imitadores de Cristo y somos iguales que los demás, ¿qué clase de Dios estamos presentando? Te invito a que desde el momento en el que te levantas, desde el momento en el que tomas un transporte público, algún transporte privado, desde el momento en el cómo te comportas con tus familiares, cómo actúas en la escuela, qué haces en el trabajo, cada cosa está siendo contada.
Probablemente no estás siendo enjuiciado por muchas cosas, pero muy probablemente estás en el ojo de alguien. Estás siendo observado por alguna persona. Y si esa persona decide que no eres lo suficientemente real, tú serás la causa de que alguien no crea en Dios. Y aunque es algo muy fuerte decir, esto funciona así. Y te lo digo por experiencia propia. Hay ocasiones o hubo ocasiones en las que la gente me decía, si tú eres el cristiano, si tú eres el que dice ser imitador de Cristo, no sé qué diferencia hay entre tú y yo. Y cuando yo escuchaba esas cosas, eso me dolía y me llevaba a pensar en qué estoy ofreciendo, qué estoy dando diferente. ¿Estoy realmente preocupándome por mi prójimo? ¿Estoy realmente buscando el bienestar y la salvación de los que me rodean? ¿O solamente estoy buscando a Dios porque es algo cómodo? Estoy buscando a Dios porque es una justificación para cuando actúo mal. Y aunque Dios nos perdona y abogado tenemos para con el Padre si hemos pecado, eso no nos quita el hecho de pecar por conciencia. Si nosotros estamos pecando porque queremos y porque no somos tan valientes para confrontar al mundo, la Biblia dice que no hay sacrificio que nos pueda salvar. Hoy te invito a que te santifiques, a que estés dispuesto a entrar al horno de fuego, que estés dispuesto a no contaminarte ni siquiera con la comida, que estés dispuesto a no contaminarte ni siquiera por la presión de tus amigos, que cuando la gente venga a quererte presionar, tú impongas lo que Dios quiere. No porque seas agresivo o que hagas las cosas a fuerza o que obligues a las personas a actuar de una u otra manera, sino que cuando ellos lleguen y quieran tumbarte, se topen con un muro. No porque seas inquebrantable y todopoderoso, sino porque tú estás siendo respaldado por Dios. Te invito a que hoy comiences a guardar tu testimonio, que deseches música, vicios, incluso amistades que no te convienen, que deseches todo lo que pudiera estar contristando al Espíritu Santo. Y si tú no sabes qué es lo que está contristando el Espíritu Santo, y si tú no sabes qué estás haciendo mal, te invito a que hoy tomes valor y preguntes a los que están alrededor tuyo, que confieses y digas, sabes que yo soy cristiano, pero dime tú que eres mi amigo, tú que eres mi familiar, ¿qué estás viendo mal? ¿Qué crees que debería de mejorar? Es algo difícil de hacer porque la gente tiene muchas opiniones, pero es algo que te ayudará a crecer. Si, si estás dispuesto a pasar el horno a fuego, ten por seguro que Dios va a estar detrás tuyo cuidándote. Dios te bendiga y te invitamos a reflexionar en todo este pasaje que acabamos de leer. Y si tienes la posibilidad de leer todo Daniel, léelo. Sabemos que Dios hablará a tu vida de una manera muy especial, porque cuando tú guardas el testimonio, estás guardando tu santidad. Y eso te está guardando a ti, porque Dios guarda a los suyos. Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.